Our subject is how witness is Nuestro tema en vindicated, este and we día shall es look through the remaining verses la of chapter justificación 3. vindicada. Vamos a mirar los versículos continuos a este versículo y los versículos de apertura del capítulo 4. Veremos muchas cosas que no solamente son un registro de la iglesia temprana y del resultado del segundo discurso, del segundo sermón de Pedro en el templo después de Pentecostés, sino también veremos gran incentivo para nosotros mismos. Quisiera que primeramente abordemos este tema bajo el encabezado de el Evangelio comprobado. Hoy hablaré de 3 encabezados y el primero será el encabezado probado. Entonces, vámonos al versículo 17 para recordar acerca de la situación. El apóstol Pedro está predicando. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Eso significa que ellos crucificaron a Cristo y gritaron y clamaron para que Él fuese muerto. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Recordarán que habíamos considerado esto. El apóstol Pedro no les está excusando, sino más bien los está acusando más. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, ignorancia voluntaria. Y ellos mataron al Mesías, aquel que había venido. Bueno, era la voluntad de Dios que fuera así, por supuesto, y él voluntariamente se entregó para sufrir y morir, para expiar por los pecados de su gente. Sin embargo, ellos pecaron grandemente, y ellos eran culpables de ignorancia voluntaria, de no escuchar a las voces de la profecía, a los profetas a lo largo de la historia, que ellos identificaron claramente a Cristo y profetizaron de él y hablaron de él. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero esta es una acusación, no una excusa, como también vuestros gobernantes. Y el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces, no hay excusa para vuestra ignorancia, Pedro les dice. Fue revelado claramente. Ustedes eligieron interpretar de una forma diferente del todo. Ustedes quisieron hacer de Mesías el tipo que ustedes querían. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para todos los que se arrepintiesen y se convirtiesen a Cristo. El versículo 20 habla de él, de Cristo, y él enviará a Jesucristo, eso es de una forma espiritual al corazón de aquellos que creerían, que os fue antes anunciado. El versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, no estará más y aquí corporalmente. Corporalmente él fue recibido en la gloria, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y luego el versículo 22, solamente para establecer el trasfondo. El apóstol Pedro continúa para probar que Cristo es el Mesías de los profetas. Moisés fue un profeta y era un líder y el que dio la ley. Él fue el primero y por eso es citado acá. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, hablando de Cristo, quien vendría, el gran descendiente de Abraham. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Él sería humano, así como divino. Él asumiría o tomaría un cuerpo humano. Él sería de vuestros hermanos, un descendiente de David. Pero eso no es mencionado por Moisés, por supuesto. Como a mí, él será igual que Moisés de muchas formas. Y fue, pero no vamos a hablar de eso en esta mañana. A él oiréis en todas las cosas que os hable, al final del versículo 22. Esto implica que él traería una nueva orden, nuevas direcciones,
Tengan cuidado de escuchar todo lo que él dice, Pedro les dice. Todo lo que el Señor Jesucristo será divino e infalible y verdad. Él será el Mesías claramente y él tendrá que ser obedecido. Y Moisés, Pedro dice, Moisés está refiriéndose a Cristo. Y luego el galardón. Entonces Pedro está comprobando a los judíos. Recuerda que los judíos conocían bastante y ellos tenían la revelación de Dios y la verdad de Dios. Ellos conocían acerca de el Dios verdadero, un solo Dios. No eran ellos politeístas como las naciones alrededor suyo. Ellos creían en un Dios verdadero, en el Dios santo, en el Dios viviente, en el Dios que era justo. Ellos conocían que Dios tenía estándares y que los seres humanos eran caídos. Todas estas cosas se les enseñaron. Que el ser humano había caído en el jardín del Edén al principio y por eso eran pecaminosos. Y en rebelión contra Dios estaban ellos y estaban alejados de Dios. Pero Dios es un Dios reconciliador que proveería un camino de salvación. Los judíos conocían estas cosas, se les había enseñado por medio, se les había enseñado por medio del sistema de adoración, por medio de las profecías, por medio de su misma historia. Ellos habían aprendido estas cosas. No era necesario que se les compruebe a los judíos que había un Dios en el cielo. No se les necesitaba enseñar que había un Dios que era santo y que tenían que reconciliarse con ellos. Lo que ellos necesitaban escuchar es que Cristo era el Mesías. Y eso podía ser establecido claramente, no solamente por medio de sus milagros y sus palabras, sino también por medio de los profetas. Todos ellos le identificaron, todos ellos hablaron de Cristo. Entonces el peso de Pedro es el convencer a los judíos, a sus oyentes, y a persuadirles, recordándoles de las profecías y mostrándoles cómo es que las profecías se aplicaban a Cristo. Por supuesto que con los gentiles que no aprendieron todas estas cosas como los judíos, aquellos que no eran judíos, los apóstoles les enseñaban a los gentiles de una forma diferente. Tenían que enseñarles lo básico, tenían que comprobar, eh, por ejemplo, como en el Sermón Grande que Pablo predicó en Areópago, él les anuncia la verdad del Dios y les enseña en muchas palabras, y él les habla acerca de la caída y de la necesidad de la reconciliación. Y entonces Pablo establece la escena. Y Pablo, usando tal vez una palabra que viene de la filosofía alemana, él les enseñó una visión del mundo casi antes de enseñarles de Cristo, de forma tal que ellos entiendan que hay un Dios viviente, uno solo, en el cielo, y todos los hombres son responsables ante Él, y necesitamos reconciliación con Él. Hoy en día tenemos el mismo propósito. No somos gente judía. No se nos ha enseñado como a ellos se les enseñó en el Antiguo Testamento. Cuando se habla a la gente judía, ellos entienden lo básico del ser de Dios, su naturaleza, su santidad y la necesidad de que haya un mediador entre nosotros y Dios para poder asegurar el favor de parte de Dios para nosotros y para expiar por nuestro pecado. No necesitamos que se nos enseñar como a los judíos. Entonces nosotros predicamos más como Pablo, el apóstol que es a los gentiles, y enseñamos una visión del mundo. La gente es atea o por lo menos incrédulos y a ellos no se les enseña, no entienden nada. Entonces debemos establecer lo básico y en nuestros servicios evangelísticos es implícito. En casi cada servicio estamos tratando de explicar a la gente la visión del mundo como un contexto de lo que Cristo hizo en el Calvario y de su amor expiador y del Evangelio. Pero ya sea que Pedro está hablando a los judíos o nosotros como gentiles hablando a los gentiles, lo primero que debemos hacer es comprobar el Evangelio. Y quiero decir, explicar el Evangelio, la necesidad del Evangelio, de forma tal que la gente tenga un contexto. Y eso es lo que Pedro está haciendo acá en estos versículos. Luego leemos el versículo
24 del capítulo 3 de los Hechos. Y todos los profetas desde Samuel. Pedro se salta de Moisés a Samuel, porque por supuesto Samuel fue el primer verdadero profeta después de Moisés y fue el primero en la línea de todos los profetas. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, estamos hablando de la suma total del peso profético que hablaba de Cristo, de su venida, de la redención, del Mesías. Y ellos, los judíos, tendrían que haberse dado cuenta de que Cristo cumplió todas esas profecías. Y el versículo 25, como es que Pedro apela a las almas de las personas. Vosotros sois los hijos de los profetas. Y ellos eran. Ellos habían sido enseñados por los profetas. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, hablando del gran descendiente de Abraham, el Cristo, el Mesías, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego él pone esta responsabilidad sobre sus oyentes en el versículo 26. A vosotros primeramente, primero a los judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Qué privilegio tienen ustedes, Pedro les diría? Ustedes gritaron y clamaron para que él sea asesinado, pero Dios le resucitó y nosotros testificamos de eso y de su gran curación que hizo ahora él acá y de otras cosas más. Él es el Cristo resucitado, el que él ascendió al cielo. Pero ustedes, judíos, ¿cuán responsables ustedes serán? Les dice Pedro, porque ustedes fueron los primeros en conocer acerca de esto y de escuchar acerca de esto. Entonces, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, esta es la primera parte de mi mensaje. Es como un panorama del apóstol Pedro y de cómo es que él prueba que Cristo Jesús era el Mesías. Así es que Pedro razonaba con los judíos. Así es como nosotros también mostramos la visión del mundo y les mostramos su necesidad de que sus pecados sean perdonados, que esta es una raza caída, que hay un Dios en el cielo a quien debemos responder. Entonces nosotros establecemos la escena y comprobamos y expandimos el Evangelio. Y esto me lleva al capítulo 4, que habla de mi segundo encabezado. El Evangelio es confiado por Pedro. Él confía en el Evangelio. Él estaría aterrado por lo que iba a acontecer. Él podía ser intimidado y aplastado por esta situación en la cual se encontraba, pero no. Más bien tiene un efecto reverso. Versículo 1 del capítulo 4. Hablando ellos, el pueblo, los sacerdotes, los capitanes del templo, hablando de los principales de los levitas y los saduceos también. No solamente habían fariseos, que eran los sacerdotes, algunos de ellos eran saduceos, que eran otra parte de los judíos, que estaban muy en contra de la idea de la resurrección. Ellos vinieron sobre ellos. Vienen e interrumpen de una forma ruda, los acosan. El capitán del templo estaría acompañado por muchos otros sacerdotes levitas, los sacerdotes que estaban de servicio, que estarían ofreciendo tal vez el sacrificio de la noche. Y ellos estaban escandalizados que Cristo estaba siendo predicado, que una muchedumbre se había amontonado en el pórtico de Salomón y querían saber, preguntarle a Pedro, ¿por qué es que ese hombre y cómo había sido curado? Ese cojo que se sentaba en la puerta del templo día tras día por muchos años. Los judíos conocían que él era paralítico y él estaba deformado de sus pies. Y he aquí, este hombre estaba parado, curado milagrosamente. Y en el versículo 2 vemos acá las dos razones por la cual los sacerdotes del templo, los saduceos, estaban tan molestos, resentidos de que se enseñasen al pueblo. Esta es la primera razón. Estos son laicos.
estos no tienen por qué estar enseñando y levantando sus voces, enseñando a la gente. Ellos nunca han ido a nuestras escuelas rabinicales. Ellos no han sido ordenados. ¿Qué están haciendo enseñando? Esto es algo horrible. Por supuesto que en esos días la gente conocía su lugar. Nosotros vivimos en una sociedad de igualdad. En cierta forma, creo que eso es bueno para todos nosotros. Pero podemos mirar hace unos 15 años atrás tal vez y ver cuando había un sistema de clases muy fuerte. Si tú eres de la clase trabajadora, tú conocías tu lugar. Y los apóstoles eran de la clase trabajadora, ellos eran pescadores y deberían refrenar sus lenguas cuando los sacerdotes y la clase alta, la clase educada del templo estaban alrededor. Pero aquí ellos están predicando a la gente con audacia. Entonces la gente se escandaliza y se resintieron de que ellos enseñaban a la gente. Y el segundo punto es que ellos predicaban por medio de Cristo la resurrección de los muertos. Los saduceos se habían reunido porque ellos eran como liberales teólogos hoy en día. Creían casi nada espiritualmente. Por supuesto que ellos no creían en la posibilidad de la resurrección de los muertos. Y el versículo 3, los, eh, los levitas que estaban de servicio, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿Dónde? No sabemos, posiblemente había una celda en el templo que era reservada para gente que no se comportaba durante el servicio, tenían que ser sacados tal vez en medio de servicio, algo así. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Como veremos más tarde, ellos cometieron un error. No solamente arrestaron a Pedro, a Juan, y tal vez habían otros apóstoles con ellos, ayudándoles en ese tiempo, pero ellos también arrestaron al hombre que había sido curado. ¡Qué desastre! Esto iría en contra suya por haberle arrestado. Fue un error tremendo, pero bueno, lo arrestaron, estaban tan molestos, arrestaron a todos, incluyendo al hombre que había sido curado, el cual no había hecho nada excepto ser curado. El versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Es tan difícil para algunas personas el entender cómo es que 5,000 personas estaban alrededor del pórtico de Salomón en el templo. Y por ende han interpretado este versículo de esta forma. Ah, estos deben ser 5,000 incluyendo los 3,000 que habían sido convertidos previamente en el día de Pentecostés. Entonces tratan de reducir el número. Y otros van al otro extremo y dicen, si habían 5,000 personas, ¿cuántas mujeres? 5,000 hombres más mujeres, tal vez eran 10,000 personas. ¿Quién tiene la razón? Tal vez los unos, que solo fueron 2,000 convertidos, más 3,000 del día de Pentecostés, o más. No sé, no podría decirte, pero leemos acá de 5,000. Y yo me inclino a tomar este número literal. Pero era un número tremendo de personas, aquellos que podían escuchar las palabras del apóstol Pablo. Y eso haría que las autoridades del templo, los, eh, los levitas y todos los demás se enfurecieran más. Pero veamos qué es lo que pasó. Pedro ahora tendría que estar temblando. Él está en prisión, está esperando a que se le tenga una audiencia con las autoridades furiosas. Y particularmente ellos estaban furiosos porque escucharon qué es lo que estaba pasando. Mira el versículo 13 del capítulo 3, a mitad del versículo. Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Esto es lo que Pedro había estado predicando a la gente, a la multitud. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre,
A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, lo ha curado. Y las autoridades están avergonzadas por esto y enfurecidas. El versículo 5 del capítulo 4. Aconteció al día siguiente el consejo entero de Sanedrín, tal vez hasta 70 miembros del consejo de gobernadores de los judíos, los escribas y particularmente las dignidades. Versículo 6. Anas y el sacerdote, ya no era sacerdote, pues los romanos le habían quitado de ese oficio y habían designado a Caifás, a su nuero. Pero aún los judíos le consideraban a Anas como el sacerdote. Y aquí tenemos a Anas, que es dignificado, un hombre anciano, técnicamente el verdadero sacerdote, y Caifás. Y Juan y Alejandro no sé quiénes eran. Uno podría asumir que eran miembros de la familia sacerdotal, muy importantes, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Eso se refiere al clérigo de liderazgo de la familia sacerdotal. Y el consejo del Sanedrín estaban ahí para la fiesta de Jerusalén y ahora se habían reunido para escuchar esta audiencia, este, esta investigación judicial y por el escándalo que Pedro había causado. Y el versículo 7, y poniéndoles en medio a Pedro, a Juan y al hombre que había sido curado, que luego lo vamos a ver, les preguntaron o demandaron de ellos, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Lo que ellos están preguntando es, ustedes han juntado a esta multitud y han predicado en el templo. ¿Y con qué, y por qué lo han hecho? ¿Y en qué nombre? Y en cuanto a lo que los interrogadores preguntan, pero no hay respuesta. Las autoridades del templo no habían dado permiso a Pedro y a los apóstoles para reunir a esta multitud y predicar fuera del templo. Entonces, los judíos esperan que estas personas de clase trabajadora, de la clase baja de la sociedad, que estas personas con acento galileo, esta gente provinciana, en otras palabras, que ellos serían cobardes y sus ojos, bajarían ellos los ojos y ellos no responderían y ellos simplemente esperarían el castigo, su condenación, que posiblemente implicaría que ellos serían echados de la fe de los judíos, que ya no les permitirían alabar con ellos. Y ellos perderían mucho y aún serían castigados y tal vez serían puestos en prisión por mucho tiempo y que todo en su vida sería perdido y confiscado y que ellos tendrían que vivir en otro lugar. Entonces les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, por medio de la fe en Cristo Jesús, aún el Pedro que antes había caído, había fallado, aún este mismo Pedro, esta vez, se para y confía en el poder de Dios para que le sustente. Él se acuerda las palabras de Cristo Jesús que se le habían dado a él y a los otros discípulos en Mateo 10, que les recordaría que cuando hubiesen sido perseguidos, arrestados, el Espíritu Santo les bendeciría y les mantendría y les sostendría y les habilitaría para hablar y enseñarles qué decir. Y lo que Pedro dice es brillante. Qué palabras más compuestas, qué mente más clara. Entonces Pedro, en el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y la evidencia, obviamente, que él había sido llenado con el Espíritu Santo, es la forma maravillosa en la cual él maneja las palabras. El hombre que tendría que haberse destrozado, temblando de miedo, dice lo perfecto. Y eso hace que sus interrogadores se sorprendan. Ahora, Pedro, lleno del Espíritu Santo, bueno, él ya había sido llenado con el Espíritu Santo antes. Cuando el Señor Jesucristo, antes de su crucifixión, un poquito antes de su crucifixión, él le dijo, sé lleno con el Espíritu. En el día de Pentecostés, junto con los otros,
él nuevamente conoció la bendición del Espíritu. Esta es la tercera vez que leemos que Pedro es lleno del Espíritu Santo. Me voy a desviar un poco, pero seguro conocerás que solo hay un bautismo del Espíritu y toma lugar en tu vida cuando tú eres convertido. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Pero subsecuentemente puedes tener varias llanuras del Espíritu Santo. Tal vez no sientas nada, tal vez ni lo pidas, pero puede ser que tú solamente eleves tu oración. Por ejemplo, cuando estás testificando a alguien, cuando tienes un problema grande o cuando tienes una angustia y dices, Señor, ayúdame, fortaléceme, habilítame. Y tú eres llenado con el Espíritu Santo para poder testificar de Cristo y para poder vivir para Él. Y la evidencia que tú has sido llenado es la fortaleza que recibes y la forma en la cual Dios te ayuda. Volvamos al versículo 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo muy amablemente, él está compuesto, no es estas palabras de él, sino es por medio de la fortaleza de Dios. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y el versículo 9. Podríamos hablar mucho acerca de este versículo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Pero no le preguntaron esto a Pedro los judíos. Ellos le dijeron primeramente, ¿en qué nombre has hecho esto? Ellos preguntaron y dijeron, ¿tienes la audacia de dirigirte a esta multitud en el templo? Pero Pedro elige responder de esta forma, como si ellos le estuvieran preguntando acerca del hombre que ha sido sanado. Y esto es algo maravilloso que hace Pablo, y lo hace de una forma razonable y correcta. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, un escritor hace muchos años atrás que parafraseó esto de esta forma. Es noble e interesante. Él dice como si Pedro hubiese dicho, nunca creí que vendría el día cuando sería interrogado y arrestado por una cosa buena, como el curar a un hombre. Y eso es casi lo que Pedro dice. Ellos le preguntaron lo erróneo, pero Pedro responde de una forma correcta. ¿De qué manera este haya sido sanado? Y más firmemente Pedro dice en el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, ¿te das cuenta? Pedro lo está haciendo nuevamente. Él ama hablar en contrastes. Lo hizo en el sermón de Pentecostés, lo está haciendo nuevamente. Miren el versículo 10. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sana. Y el hombre sanado está al lado de Pedro. Los judíos cometieron el error de arrestar también al hombre que fue curado. Y ahí está con los apóstoles. Y esto es perfecto para el apóstol Pedro y para los apóstoles, porque ahí están los interrogadores, ahí está el consejo de Sanedrín y ahí está Pedro. Imagínate, es casi como si Pedro estuviera contento de agarrar a este hombre del hombro. En el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, fue este hombre sano. Me imagino que los los sacerdotes, los inquisidores, se preguntarían, ¿qué está haciendo este hombre acá? ¿Quién le ha traído? ¿Quién ha traído a este hombre que ha sido curado? No necesitamos esto, pues estamos tratando nosotros de acusar a estos hombres y acusarles y encontrarles culpables de esta ofensa que ellos han cometido. Y este hombre, el hombre en quien el milagro ha sido hecho, está acá enfrente de nosotros y no podemos decir nada en contra de esto, porque lo hemos visto por muchos años. Cada vez que entrábamos a los servicios del templo, veíamos al hombre inválido pidiendo limosna en la corte. ¿Qué es lo que han hecho los levitas? ¿Por qué lo han traído? Y he aquí él estaba. Y los líderes no podían ventilar su furia como quisieran hacerlo. Y Pedro continúa en el versículo
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el Salmo 118 es un gran salmo. Puede ser que este salmo vino del tiempo de la reconstrucción del templo, un poquito antes de Ezra. Era un templo en ruinas. Todas las piedras habían sido tiradas por todo lado. Y eso fue hecho por Nebucodonosor hace muchos años. Y los constructores tuvieron el privilegio de seleccionar lo mejor de las piedras y establecerlo como una piedra angular. Y en triunfo el salmista canta estas palabras. Este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Esta es una profecía que él hace, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro lo entiende. Como lo había estado haciendo con las otras profecías, él las extrae del Antiguo Testamento y las cita. Y cómo estas profecías aplican a Cristo. Eso es maravilloso. Estábamos pensando acerca de esto hace unas cuantas semanas atrás. ¿Cómo es que Pedro y Juan y los otros apóstoles habían entendido, o cuánto habían entendido de la resurrección? Solo antes de la resurrección de Cristo, o antes de la crucifixión, ellos le habían estado preguntando, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel? Ellos aún creían lo incorrecto, y los líderes de ese tiempo, que cuando el Mesías vendría, habría un Mesías político y él restauraría la supremacía de Israel y haría que los romanos ya no sometan más a los judíos. Ellos no entendieron las profecías, ellos las conocían como gente judía. A ellos se les había enseñado todas las profecías mesiánicas, pero las malinterpretaron y esperaron un Mesías político, no un Mesías salvador, un Mesías que expiaría por los pecados. Y cuando Cristo es crucificado y resucitado, ellos lo entienden, pero ellos entienden que habían malinterpretado las profecías. Era casi como cuando ves algo con la luz de la luna y de repente viene el sol y puedes verlo de una forma clara. Hace muchos años atrás, en una ocasión, cuando fui a Hong Kong, fui a predicar una serie de conferencias. En ese tiempo tenías que aterrizar en la isla de Hong Kong y era un aeropuerto aterrorizador. Los pilotos acostumbraban decir que era uno de los peores aeropuertos internacionales. Eh, Todo lo que tú veías al aterrizar eran las luces de la ciudad. Y cuando llegabas al lugar donde te quedabas y veías de la ventana cómo era la ciudad de noche, a una altitud alta. Y la impresión que tú tenías era que no había nada de pasto. Parecía que era una ciudad compacta y condensada. Pero luego en la mañana te levantabas y mirabas con la luz y mirabas de la ventana y veías una colina verde y veías al otro lado y veías pasto en todo lugar. El panorama se transformó de la noche anterior. Lo que no podías ver en la noche, eh, veías solamente las luces de la ciudad. De día tú te dabas cuenta que habías tenido una impresión errónea. Era lo mismo con los discípulos. A ellos se les había enseñado las cosas erróneas. El clérigo les enseñó todas estas cosas. Ellos vieron las profecías y no vieron un Salvador expiador en ellas. Pero en cuanto Cristo fue crucificado y levantado de la muerte, de repente el sol les amanece. Y mira, Pedro, ¿cómo maneja el Salmo 118? La piedra que los edificadores rechazaron, ahora acotando de otro lugar, se ha vuelto la piedra angular. Cristo es el Mesías. El Antiguo Testamento habla por medio de los tipos, las profecías, hablan acerca de su muerte expiatoria y de su sacrificio por los pecadores. Pero ahora ellos, los apóstoles, confían en el Evangelio y predican de esto. Y mira el resultado. Y este será mi tercer encabezado.
ellos son justificados, vindicados. El versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, la palabra griega para esto de denuedo podría ser mejor tal vez traducida como sinceridad directa. Está bien, denuedo, no está mal, pero para entrar en el corazón de la palabra, cuando ellos vieron la sinceridad, que eran directos, hablaban en la cara, podríamos decir, cuando vieron los judíos esto de que Pedro y los otros apóstoles no estaban acobardados, ellos confiaban en el poder del Espíritu Santo para que les ayude. Ellos confiaron en el poder del Evangelio para que este poder tocara los corazones. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, cuando ellos habían visto que nunca habían asistido a la escuela rabinical, que no tuvieron educación superior, que nunca fueron a la universidad, que eran ignorantes, el griego indica que ellos no eran gente profesional, que ellos no habían tenido preparación profesional, no eran el tipo de personas que irían a una escuela rabinical y aprenderían cómo dirigirse a una multitud. Cuando vieron esto, ellos se maravillaron, se sorprendieron. Que tal gente sin el entrenamiento del clérigo de los judíos, sin educación superior, que ellos conocerían todas estas cosas y podrían hablar con tanta facilidad y podrían ser tan sinceros y directos, y más aún, ellos fueron afectados por las palabras de Pedro. ¿Alguna vez has tenido un argumento con alguien y tú pensabas en qué lado estabas? Y tú pensabas que tus palabras eran fuertes, tu argumento era fuerte, tal vez un argumento amigable. Y de repente tu oponente fue tan elocuente que por un momento pensabas que él tenía la razón y tú estabas equivocado. Entonces tuviste que componerte. Y esta fue la situación en la cual estos interrogadores se encontraban. Ellos en realidad fueron sometidos por la fuerza y por el poder y la verdad con la cual Pedro hablaba. Y ellos, la última parte del versículo 13, y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos eran como Jesús de Nazaret, ellos estaban hablando como Él, estaban diciendo cosas que no podían ser respondidas, como Cristo Jesús decía, ellos habían estado con Él. En un sentido diferente, esto es lo que a nosotros nos va a pasar. Tú hablas de Cristo, como Pedro lo hizo. Tú confías en el Evangelio. Y habrá gente que tú conozcas. Ellos sabrán que lo que tú dices es verdad. Y ellos notarán que tú dependes de Dios y caminas con Él. ¿Quién te ha entrenado a hablar así, a testificar de esta forma, a conocer todas estas cosas? Versículo 14. Y esto es lo que les molestó más. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Bueno, amigos, pasa que ellos postergaron por un tiempo la audiencia. Y en este tiempo ellos se compusieron. Y ellos decidieron qué es lo que iban a decir. Y ellos iban a tratar de silenciarles. Y vamos a hablar de esto en otra oportunidad. Pero acá están los puntos que yo quisiera que entendamos del pasaje. Este pasaje que nos incentiva. Primeramente, Pedro establece la escena y comprueba que Cristo es el Mesías. Y cuando vino la persecución, él confió en el poder del Evangelio y luego él fue justificado, vindicado, porque estas personas se estaban retratando y sabían que Pedro tenía razón, que ellos habían hecho las cosas erróneas y que Pedro había hecho lo correcto. Y ellos no podían decir nada en contra de él o en contra de el milagro que había sido hecho. Por supuesto, la dureza de corazón se establecería en sus corazones, la hostilidad también. Pero estas son las lecciones que aprendemos. Testifica, amigo, predica, enseña a los niños, establece la escena para predicar el Evangelio, prueba que la salvación es necesaria.
que nosotros necesitamos a Cristo y luego confía en el Evangelio. No, nunca traigas bandas a la iglesia y digas, tenemos que entretener a la gente. Nunca digas, tenemos que eh, establecer una exhibición, tenemos que hacer esto para impresionar a la gente. Tenemos que abandonar la separación entre la iglesia y el mundo y tenemos que hacer la iglesia casi como el mundo. Tú lo puedes ver estas cosas hoy en día en la televisión, cualquier noche, cualquier día. Solamente sintoniza los canales religiosos y ve lo que ofrecen, que es lo opuesto que Pedro hizo. Pedro no hizo así. Pedro confió en el poder del Evangelio y él se mantuvo en la verdad del Evangelio, en la palabra de Dios, y no lo adornó ni lo adicionó con cosas mundanas. Ese es el gran problema hoy en día en muchas iglesias. Pero Pedro confió en el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? Él fue vindicado, justificado. Algunos de sus interrogadores, subsecuentemente, ellos vinieron a Cristo. Y vamos a ver la evidencia más después. Pero la confianza de Pedro y de Juan fue vindicada, justificada. Estos fueron mis tres encabezados en este día. ¿Y cuánto nos incentiva? En tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, donde sea que tú testifiques, la gente tal vez no lo va a mostrar, pero tú puedes confiar en el Evangelio. Puedes confiar que vas a impresionarles. Y la gente sabrá, o al menos algunas personas sabrán, que tú has estado con Jesús el Salvador.